3 minutos para corte, nos dice el productor. Entonces vamos a ir adelantando cosas que, como les decimos, tenemos que ir desmenuzando. A ver, ¿qué pasó el viernes? El viernes, un día después de que la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa entregara resultados, estos resultados que son preliminares, se da la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram en la tarde y con la posibilidad de que se diera una audiencia al otro día, cosa que sucedió el sábado. El sábado, esta audiencia de control y ahí se dieron varias informaciones sobre lo que son las imputaciones al ex procurador Jesús Murillo Caram. Entonces, eso sucedió junto con ese mismo día la Procuraduría, hay que decir, ahí tenemos la imagen de cuando se da la detención. Dicho sea de paso, la Fiscalía ahí consignó que esta se dio de manera tranquila, muy pacífica. Tersa, sí, muy terso, ¿no? El ex procurador sale, dice que no hay necesidad de hacer ningún bloqueo de la calle ni nada. No lo esposaron, por ejemplo. No lo esposaron. Sale él, además, habiéndose enterado de que por equivocación habían detenido primero a su hermano. Muy rápidamente. Me imagino que se parecen mucho, ¿no? Porque se deben de parecer mucho, sin duda. Sí. Pero frente a esta confusión, bueno, ya él sale y dice, ya yo me voy con ustedes. Y así sucede el viernes. Más tarde en la noche, también se da un segundo comunicado de la Procuraduría General de la República en donde consigna que se han liberado 83 órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 1 policía de Cocula, 6 policías de Iguala y 11 policías estatales de Guerrero, además de 14 miembros de Guerreros Unidos. Estas son las órdenes de aprehensión que se liberan el propio viernes y eso se sumaría, digamos, a detenidos que ya existen en el caso Ayotzinapa. Sí, ahí están los detenidos. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ya tiene varios años en prisión. También su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien fuera presidenta del DIF en ese municipio. Hay otros detenidos, Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública, lo responsabilizan también de este homicidio calificado contra los 43 normalistas y ahora Jesús Murillo Caram. Sí vale la pena subrayar que, bueno, Tomás Herón está prófugo de la justicia, se ha intentado que se acoja al criterio de oportunidad, ha descartado esa posibilidad y hay otros ahí con órdenes de aprehensión. Alberto Ramírez, ex titular de la unidad antisecuestros por el delito de tortura. Que Murillo Caram es el segundo personaje en lo que hace el sexenio de Peña Nieto que está ya en prisión, o cuando menos detenido. Emilio Lozoya el primero y Murillo Caram. Estamos hablando de 2 hombres que fueron parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, hombres clave. Hay que recordar que antes, pues el titular de la PGR era un absoluto empleado del presidente en turno. Entonces, por eso algunos dicen, seguramente recibía instrucciones, y en el caso de Lozoya fue el director de Pemex. Entonces, estamos hablando ya, para insistir en la corrupción de las administraciones pasadas, 2 personajes absolutamente relevantes. Bueno, ya si le sumamos, por ejemplo, a Rosario Robles, falta Rosario Robles, que ella pues ya secretaria. Secretaria también de Desarrollo Social de SEDATU. Y hay otro personaje por ahí también de Sedesol. De Sedesol, exactamente. Y hay otro personaje que también se movía muy bien en ese entorno, Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto, que también está en prisión. Entonces, esto nada más como reflejo de la corrupción rampante que hubo en el sexenio anterior y en otros. Pero ahora sí, vamos en específico a lo que sucedió el sábado, esta audiencia en torno a Murillo Caram que estabas describiendo, ¿no? Así es, el sábado, una audiencia que se da, una audiencia muy larga, para hacer la formulación de imputación, que es cuando básicamente la Fiscalía dice cuáles son los cargos por los que se está deteniendo a un imputado y sobre lo cual se va a investigar. Con qué elementos cuenta, el juez decide si estuvo bien la detención, si no estuvo bien la detención y si procede. Lo que seguiría que es que se haga la vinculación a proceso, ya formalmente se establezca que va a haber se judicializa, digamos, el caso. Esto es lo que pasaría el próximo miércoles. Hasta el miércoles sería esta audiencia de vinculación a proceso, pero por lo pronto, cuando se hace la formulación de imputación
se determina que Jesús Murillo Caram debe permanecer en el reclusorio, que debe permanecer detenido porque existen, esto se llama prisión preventiva justificada, no oficiosa, sino justificada en razón de no solamente lo que se le está imputando, sino de que exista peligro de que pueda fugarse. Es decir, que esto comprometa la posibilidad de que el proceso siga su curso. Entonces, decide el juez que sí existe posibilidad de que se pudiera fugar por las propiedades que tiene, por las conexiones que tiene, porque tiene posibilidad de viajar en aviones privados, en fin. Todas estas razones se dan de tal manera que permanece ahí detenido. Oye, esto que dices es muy importante porque es evidente que es millonario. Jesús claro, Murillo Caram, y que tiene amigos, como fue procurador y algunos los estuvo ayudando. Imagínense lo que le deben a Murillo Caram. Y tuvo varios cargos antes también como y esto que público, señalas, ¿no? pues sí, riesgo de esa fuga época del evidente, capacidad de compra de conciencias y que le presten un avión sus amigos. ¿Sí? Igual hasta tiene el propio, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué pasa en esta audiencia de formulación de imputación? Pues ahí salen varias cosas que ya nos había de alguna manera adelantado Alejandro Encinas en los resultados de lo que fue la investigación de la Comisión de la Verdad. El hecho de que se sembraron pruebas, el hecho de que muchas de estas pruebas más bien surgieron, o esta verdad histórica surgió a partir de confesiones que se hicieron bajo tortura, y ahí se relata en la audiencia de qué manera sucedió esto. Es decir, cuando se da, esto es muy importante, cuando se da la información de que existe esta versión de que los muchachos fueron desaparecidos, llevados al basurero de Cocula, que ahí se les quemó y todo, y que hay confesiones de quienes participaron en eso, pues realmente ni existían las confesiones. En ese momento todavía no se había ni detenido a la gente, y después se hizo todo lo que en realidad fue la construcción ya de la evidencia para poder decir que ellos habían confesado, pero lo hicieron bajo tortura, e incluso después de que se da esta Y por eso, versión. en ese sentido, el presidente López Obrador dice, a ver, una cosa es los propios hechos y la otra es el encubrimiento. Así y la es. información que se tiene es que Murillo Caram, al asumir la responsabilidad de la investigación, dijo, vamos a encuadrar esto, y por eso habría él mismo citado un cónclave, encuadrando esto como todo fue responsabilidad de autoridades locales, sin observar la omisión del Ejército Mexicano, por ejemplo, la omisión de las autoridades de la Policía Federal, en otro ejemplo, y entonces por eso dice el presidente, yo no puedo ser tapadera, llevo muchos años caminando con los familiares de las víctimas y ni modo que ahora pues, nos hagamos a un lado. Esto es lo que ha resultado. Sí se forzó una verdad histórica con torturas, se pusieron de acuerdo los mandos. Ahora, la polémica dentro de este informe radica en que, de acuerdo a la información de la investigación que de alguna manera encabeza Alejandro Encinas, subsecretario, indica que hubo un cónclave en donde ahí el procurador se puso de acuerdo con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con Omar García Harfuch, que era el encargado de la Policía Federal en el Estado. Y bueno, por eso dice el presidente, el propio Murillo Caram se inculpó al asumir esta investigación. Después vamos a hablar de lo que dicen los que supuestamente estuvieron en el cónclave. Ya rechazaron haber estado ahí. Pero vamos a escuchar al presidente. Él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía. El Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. El propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados
a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado. A ver, esto es muy importante porque lo que refiere Alejandro Gertz Manero en esa conferencia es que el propio Jesús Murillo Caram dice: nosotros somos los responsables directos de esta investigación, lo que los sitúa también como responsables directos de la fabricación que se dio para encubrir lo que había ocurrido en su momento, esta segunda parte de lo que habla el presidente, ¿no? O sea, como que referías. Una cosa es lo que ocurrió ahí, donde hay una serie de responsables implicados en la desaparición y en el asesinato de los jóvenes, y por otro lado está quienes encubrieron. En algunos casos pues hay que decir que hay una mengambrea, porque están en los dos supuestos, es decir, aquí muy claramente Jesús Murillo Caram como el fabricante de la verdad histórica, pero hay cosas que también refiere la investigación de la comisión que no se han clarificado sobre cosas que ocurrieron antes de toda la situación de la desaparición de los estudiantes, como por ejemplo ese decomiso que hizo la Procuraduría a cargo de Jesús Murillo Caram en su momento de un cargamento de droga muy, muy, muy importante, que no recuerdo ahorita las cifras, pero hablaban de millones, y que finalmente se entregó una muy poquita cantidad respecto a ese decomiso que se hizo meses antes o semanas antes de lo que ocurrió ahí en Ayotzinapa con los jóvenes. Entonces, estas son líneas de investigación que pues todavía están abiertas, hay que ver qué pasa, y que hablan de la primera parte, que podrían clarificar cosas sobre el móvil de lo que ocurrió en la primera parte. Ahora sí está muy claramente ya referido la participación de elementos del ejército que tenían infiltrado a un elemento dentro de los jóvenes al cual no rescataron en el momento en que estos son entregados. En fin, es este primer momento en donde están todas esas complicidades, y aquí muy claramente lo que intenta mostrar el presidente es la participación directa de Jesús Murillo Caram y Tomás Herón como brazo ejecutor de todas estas torturas que se dieron para poder hacer la fabricación de la llamada verdad histórica, como los responsables principales. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, como bien decías, Jorge, aquí salieron otros nombres que se refirieron también en esa audiencia del sábado, y esos nombres salieron en función de esta reunión que se dio, en donde supuestamente se fraguó cómo iban a cuadrar, digamos, las informaciones de esta verdad histórica. Nada más para completar el cuadro que habías mencionado, en donde están referidos Omar García Harfuch, en aquel momento coordinador o comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero, Ángel Aguirre. También se encontraba Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero, y Gualberto Ramírez, ex coordinador antisecuestros de la CEIDO, además de Tomás Herón, evidentemente, ¿no? Y Jesús Murillo Caram. Bueno, hay reacciones con respecto a esta mención. La primera, pues la de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Dice: rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Bueno, se refiere a quienes llevan la investigación. ¿Quiénes llevan la investigación? La PGR, Alejandro Encinas con su equipo, pues ahí están aludidos. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Pues no se mete en contra de Alejandro Encinas, ni mucho menos. Dice el presidente: pues exhibimos el informe tal cual.
Y hay que decir que también el propio exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a través de sus redes también ya dijo que no participó en ese supuesto cónclave. Entonces ahí están las versiones encontradas. Esperamos que la investigación pues dé datos concluyentes sobre esto, que sería gravísimo el hecho de que pues se forzara una llamada verdad histórica. ¿Y en qué consiste la verdad histórica? Culpar a autoridades locales, al grupo de Guerreros Unidos y decir que todos los jóvenes fueron quemados en un basurero de Cocula, algo que no se pudo probar ni por la ciencia. Y ahora sabemos, y es parte de cómo se fue desmontando la verdad histórica, que incluso los habrían asesinado a estos jóvenes en momentos diferentes y los separaron. No todos iban en grupo. Así que, pues difícil. Esto va a tener otras implicaciones. Ahí están las posturas. También es nuestra responsabilidad dar cabida a todo lo que se ha expresado y que todos los elementos de información estén sobre la mesa. De cualquier manera, pues es el juez el que va a definir ahora la situación jurídica de Murillo Karam, aunque la declaración política del presidente yo creo que tiene peso. Dice hoy López Obrador, no tengo nada en contra de Murillo Karam, pero ¿qué hago? Me parece que es responsable por haber dicho en su momento precisamente que quedaba en manos de la PGR, entonces PGR, la investigación. Él se inculpó. Lo dijo hoy López Obrador. Él se inculpó, y con respecto a quienes también son señalados aquí, porque también habló sobre eso, habló sobre quienes están referidos en el informe y también entonces en la audiencia del día sábado. Y él habla de, o sea, sí hacer esta distinción de a quienes se les ha asignado en este momento responsabilidad y por lo tanto hay órdenes de aprehensión en su contra en razón de esta investigación, y quienes son mencionados sin que eso signifique que no pueda haber una mayor profundidad en las investigaciones sobre esto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque creo que vale la pena hacer la acotación sobre este tema. Si la Fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces. Recuerden que los implicados tienen abogados, defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones. Se menciona a muchos, en toda la investigación, incluso está en los documentos. Por eso invito a que los conozcan, pero no solo el informe, sino los anexos, porque ahí vienen las declaraciones y se habla de muchos personajes. Pero en el informe, la comisión da a conocer quiénes considera son responsables. Y es que yo solo... Porque se dice, por ejemplo, Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Karam, sí
a otros personajes y también militares. ¿A Cienfuegos? Tampoco. Por eso hay que leer el informe. Entonces, Sí. si en la investigación, o si los que están declarando dicen, pues yo actué porque me dieron... Déjame poner otro ingrediente sobre la mesa. Así como hay quienes están acusando a Murillo Karam formalmente, hay quienes lo están exonerando mediáticamente. Hoy, Carlos Marín en Milenio dice: yo reitero que los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa le deben de ofrecer disculpas a Murillo Karam y agradecerle a Tomás Cerón, ese torturador que está prófugo en Israel. Y no solo eso, Reforma en Templo Mayor asegura que esta investigación de la FGR y de esta propia comisión no tiene sustento y que la acusación en contra de Murillo Karam significa que están haciendo el oso. Así lo escribe el editorial de Reforma. Solo para destacar que ahí está la inercia de ciertos medios que se acomodaron muy bien con este tipo de personajes y ahora dicen: sí, nosotros te respaldamos, Jesús Murillo Karam, sabemos que actuaste conforme a la ley. Se suman, por ejemplo, a lo que plantea Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, son del Grupo Hidalgo. Murillo Karam también fue gobernador de esa entidad y dice Murillo Karam que como secretario de Gobernación no se dio cuenta del saqueo al Fonden, no se dio cuenta cómo las factureras sacaban recursos públicos, pero sí se dio cuenta que supuestamente Murillo Karam actuó conforme a derecho y que hizo muy bien su trabajo. Digo, nada más para aclarar todo lo que está también relacionado y en la atmósfera respecto a este caso. Sí, no, y que lo vamos a recuperar porque también el presidente habló de eso, de cómo funcionaba el régimen sobre varias patas que al mismo tiempo operaban. Una de ellas, por supuesto, es la mediática, que sigue operando en este momento en relación, hay que decirlo, pues con ciertos grupos políticos, ciertos grupos de interés y que han reaccionado de una manera muy particular que llama la atención a la luz de toda la información y toda la evidencia que ya se expone, se judicializa, que no, en fin, ahorita lo vamos a retomar, pero nada más cerrando este tema sobre quienes más participan o más bien aparecen ahí en este informe de la comisión. Ahí lo que refiere el presidente, lo estábamos escuchando, pues es lo más importante, digamos, de lo que se está haciendo como labor de este gobierno frente a lo que ocurrió, es abrir la información, que se permita que se conozca esa información como uno de los pasos para la posible reparación de este tema, para la no repetición y para la asignación de responsabilidades. Estas responsabilidades, nada más para cerrar el tema, pues van a tener que ver justamente con lo que determine la Fiscalía, con lo que determinen los jueces, en función de qué significa que hayan aparecido esos nombres, qué significa, o sea, hay cosas que ya están muy detalladas de qué significan en términos de la participación, como lo de Murillo Karam. Hay otras que no. Vamos a conocerlas seguramente más adelante, sobre, por ejemplo, esta reunión del cónclave y quienes ahí son mencionados, independientemente de lo que también pues salgan a salir los personajes aludidos, ¿no? Esto es un tema, pero también habló del ejército, por ejemplo, y esto también en relación a la importancia de revelar la información, de salir con la información y con verdad sobre una situación, un caso que expone de una manera muy dolorosa la forma en que distintos niveles de autoridad participaron en una cosa atroz como esta. Sobre el tema de la participación de militares, vuelve a reiterar que este hecho, esta forma de hacer las cosas, lo que más bien hace es permitir que exista una limpieza de la institución, ¿no? En lugar de mancharla. Vamos a escuchar. Nada de que eran revoltosos los jóvenes, nada que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos, nada
de que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Toda esa retacería de argumentos son ofensivos. No se puede actuar de esa manera. Y también nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No, el prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud. Bueno, pues ahí está el presidente. También hizo referencia a este informe en lo que hace al paradero de los jóvenes y la forma en que se deshicieron de ellos. Incluso utiliza un término que es bastante duro, difícil de digerir, porque indica, de entrada, López Obrador, los jóvenes fueron sacrificados, ya dando por hecho que el informe es robusto en el sentido de que no hay posibilidad ya de encontrarlos con vida. Ya se había mencionado, pero ya también utilizar este término es porque seguramente el presidente está con la información suficiente para determinar que no hay posibilidad de vida. Dice, lo sacrificaron. Vamos a escuchar algo de esto. En el informe se habla de que se tienen confesiones de quienes participaron en la desaparición y también la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones muy fuertes, muy fuertes, sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahí. A un joven incluso lo desollaron, de acuerdo a este informe. Terrible. No, bueno, terrible. Y bueno, un poco nada más para digamos, redondear la idea. No es que nos aventuramos a decir una declaración tan grave como esta cuando se había cuidado por tanto tiempo y todo el tiempo se estuvo buscando a los jóvenes con la idea de encontrarlos vivos. Sin embargo, bueno, aquí ya hay testimonios muy claros de cómo se dio justamente la sucesión de hechos para su desaparición y asesinato. Finalmente ya hace, en relación con este posicionamiento del presidente, de la importancia que tiene revelar la verdad de todo lo acontecido, vuelve a recordar que este expediente está en Internet, que puede ser consultado por cualquiera, y hace un llamado a que eso se haga para ver los detalles, las derivaciones de toda la investigación que se hizo, una investigación de campo con expertos, con análisis durante todo este tiempo ahí alrededor de este caso. Y habló de los contrastes, ¿no? A propósito del pasado, dice, así como eran bien corruptos, el Estado violaba derechos humanos, ahora ya no los está violando, ¿no? Vamos a escuchar. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. Y ese es un cambio importante. Aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo con el apoyo de los medios de información y de intelectuales alcahuetes, todo con honrosas excepciones. Como dice López Obrador, que le aplaudían, además, a mí me da mucha gracia, la verdad, cuando hace eso López Obrador en las mañaneras, por ejemplo, dice, aplaudían como vasallos, ¿no? Y se pone a dar aplausos fuertes. Sí, lo ilustra. Didácticamente, exacto. Sí. Bueno, a ver, es que se nos cambió, digamos, el audio que queríamos escuchar, pero esto es importante, que tiene que ver con lo que hace un momento estabas refiriendo, y es toda la serie de reacciones que se han dado, unas muy impresionantes. Por ejemplo, no sé si tenemos ahí
tuit de un Sergio Sarmiento que dice cómo es posible que estén, ahí están, los criminales responsables de la matanza de los normalistas de Ayotzinapa han sido liberados poco a poco, pero a cambio están deteniendo a todos los policías y fiscales que investigaron el caso, como diciendo, están dejando fuera a los criminales y están metiendo a la cárcel los que persiguen el delito. O sea, una cosa pues muy esquizofrénica si te pones a ver toda la información que se ha referido sobre cómo fue que se sacaron una serie de confesiones o supuestas confesiones que luego se convirtieron en el armado de la verdad histórica. Yo coincido, través de la tortura. Estimada Azul, coincido en que se tergiversa la realidad porque hay que tomar en cuenta otro elemento que está en el informe, que ya son más de 20 personas, 25, 26 personas que han sido asesinadas por lo que saben, por lo que sabían del caso Ayotzinapa. Entonces es muy fácil decir, ¡ay, los responsables no están yendo en contra de ellos y van en contra de los policías! No, a ver, de entrada, ¿quiénes mandaron a asesinar a esos involucrados que tenían información privilegiada? Entre otros, a un periodista de Iguala, lo asesinaron por lo que sabía. Y ahí está la diferencia, y no somos ingenuos, no somos tontos. Hay responsables directos, los que cometieron el delito, los homicidios, y la otra cosa, y por eso el presidente fue muy claro, el otro componente es quienes encubrieron a esos delincuentes para forzar una versión que para muchos era bastante sencilla. Autoridades locales entregaron a un grupo criminal y el grupo criminal se deshizo de los jóvenes. Sí, pero hay toda una historia detrás. El ejército había infiltrado a esta normal rural de Ayotzinapa desde tiempo atrás, tenía información suficiente. Hay otros elementos. ¿Por qué no se quiso esclarecer todo esto? Y así lo planteó López Obrador. ¿A quién querían proteger? ¿Quién vale más que la vida de 43 estudiantes? Cometieron ese gravísimo error. Así es, y hay una parte que tiene que ver con el encubrimiento de autoridades que participaron, que todavía la estamos viendo actualmente en tweets, en declaraciones. Ahí tenemos a Carlos Marín, a diversos comunicadores que están empeñados en decir la verdad histórica no tiene nada de distinto de la verdad que nos están mencionando ahora, es idéntica a la de Murillo Karam, entonces ¿por qué lo están persiguiendo? Y bueno, ahí salió el PRI, salió distintas personalidades del PAN a decir esto se trata de una persecución política. En el caso del PRI, un espaldarazo absoluto a Jesús Murillo Karam, cuando tenemos enfrente, repito, toda esta investigación. Entonces, ya hasta los panistas, estamos eligiendo de qué lado nos estamos poniendo. Nada más hay que recordar también que no solo fue el encubrimiento de autoridades, sino la criminalización de los jóvenes, donde todo el tiempo se planteaba, incluso hubo reportajes en donde se hablaba de cómo estaban coludidos con distintas células del crimen organizado y entonces en función de eso, o nada más de que eran rijosos. Ahí tenemos a José Antonio Crespo, ¿te acuerdas? Sí. También tuvo en algún momento un tuit justificando, digamos, su detención, su desaparición, en fin. Pero hay cosas muy evidentes que no quieren observar. De hoy. Hay cosas, por ejemplo, está el video de Tomás Herón ordenando una tortura. Y aún así, ve a él, hay quienes dicen, no, Tomás Herón actuó muy bien, fue muy responsable en la investigación, es la investigación más profunda después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que por cierto también está irresuelta, o sea, para que vean qué eficaces son para investigar, o eran los del viejo régimen. Entonces, digo... Sí, llama la atención porque son los mismos que salen y dicen, pero ¿cómo se viola el debido proceso? No sé qué, pero cuando no nos gusta el debido proceso, entonces lo dejamos fuera, ¿no? Entonces, aquí hablando de que, y por eso pone el ejemplo el presidente esta mañana también de cómo nos gusta luego hablar de la defensa y la protección de los derechos humanos, pero... no de todos, no todos somos merecedores de los derechos humanos, ¿no? Esto que formó parte de, por ejemplo, la campaña de Arturo Montiel y que le dieron la autoría a Carlos Alarraqui de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, pero ahora mismo hay quien escribe eso. Oye, con esa expresión no se dieron un autogol, o sea, fue un autogolazo, ¿no?
América Rangel, como dices, la diputada local del PAN que fue exhibida, donde dice exactamente lo mismo. Ay, los derechos humanos solo para las personas, para los humanos, no para los delincuentes. Y yo ya le pregunté, ¿está incluyendo a los políticos delincuentes del PAN? Porque en su lógica tampoco tendrían derechos humanos. Ah, caray, digo, nada más para que luego entiendan, para que se pongan a pensar un poquito lo que escriben. Pero a propósito de todo esto, entiendo, estimado Azul, que este jueves, en este canal, hay algo importante. Va a haber un programa importante, ¿no? Así que es. tenemos por ahí una sorpresa. Bueno, Tenemos es un programa bien hecho, fundamentado, a propósito del caso Ayotzinapa, ¿no? Un gran trabajo periodístico. Entiendo que saldrá este programa, ahí lo tenemos. A ver, pónganos otra vez el horario, por favor, pero es Ayotzinapa, crimen es de este Estado, jueves, un este reportaje jueves. especial el jueves a las 10:30 de la mañana. No se pierda este estreno, por favor, sobre todo esto que hemos estado discutiendo. Ahí hay una serie de investigaciones, de formas de detallar, digamos, parte de lo que ha sido este proceso, de lo que fue el proceso, de lo que sucedió en ese momento, y luego todo el proceso de encubrimiento, que es importante tenerlo también muy, muy, muy clarito.